el último versículo lo vamos a leer juntos. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio y se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, Sufrido mucho de sus médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocaré tan solamente su mano, será salva. Y en él, seguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de su azote. Palabra de Dios es esta. Tomemos asiento, hermano. Gracias al Señor por este día, hermanos. El día de hoy continuamos con esta palabra del Señor, que está en la lectura que hemos tenido en Marcos capítulo 5, y estamos entrando al 5 del versículo 1 en adelante, y llegamos prácticamente hasta el versículo, veamos aquí, hasta el versículo 34, del versículo 21 al 34. Entonces, encontramos un pasaje, es un paréntesis este pasaje. En este sermón vamos a hablar de una mujer que ha tocado el manto del Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que vestían en esa época, porque si fuese en esta época sería diferente la ropa era diferente en esa época, usaban siempre un manto para cubrirse, porque ese era el estilo de su vestidura. Esta historia, decía, es un paréntesis dentro de otra historia, que es la resurrección de la hija de Jairo, de la que hablaremos en la próxima semana. El texto empieza así diciendo: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y aunque dijimos que esto vamos a hablar la próxima semana, nos sirve de trasfondo para poder entender lo que vamos a hablar acerca de esto el día de hoy. Entonces, hermanos, oremos para que el Señor nos dirija en este tiempo que vamos a orar. Padre Santo, te bendecimos en este día y te pedimos que nos guíes, nos hables, Señor, con tu Espíritu Santo, y que podamos salir edificados de este pasaje de las Escrituras que el día de hoy vamos a tratar. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, el Señor nos muestra en este pasaje su flexibilidad y gracia. Él está yendo invitado por uno de los principales de la sinagoga, y aparece una situación, y ahí aparece esta mujer, y nos muestra que mientras está sirviendo y aparecen otras cosas, también uno debe continuar sirviendo, y eso es lo que hace con esta mujer que ha tocado su manto. A veces nos pasa a nosotros que cuando estamos haciendo una cosa no queremos que nadie nos interfiera para hacer otra cosa. ¿Le ha pasado eso alguna vez o frecuentemente? Cuando usted está haciendo algo y alguien le saca de su carril, dice: estoy bien concentrado, por favor no me interrumpas, vuelve en 10 minutos. ¿Le pasa eso? Bueno, a los hombres casi con más frecuencia que a las mujeres nos pasa, porque los hombres no somos tanto de multitareas, aunque con sus excepciones, hay hombres que hacen multitareas, pero las mujeres son las que más pueden hacer 3, 4 cosas a la vez y no se confunden, ¿no?
Pero los hombres no. Aquí el Señor estaba haciendo algo así. Le habían invitado para ir a orar por esta muchacha. Y en ese camino, cuando está yendo con toda la multitud, aparece este paréntesis de esta mujer con una enfermedad y que el Señor le dedica tanto tiempo, tan buena atención como iba a dedicarle a la hija de Jairo también. Entonces esto nos enseña una cosa a nosotros, hermanos, de que en las cosas que hacemos, todas las cosas tienen que tener su lugar y su importancia también. O sea, no podemos clasificar en escalas las cosas que requieren atención. O sea, no podemos, por decir, descuidar el ministerio de la familia por hacer el ministerio del Señor en la iglesia. O no podemos descuidar el ministerio de la familia o de la iglesia por el ministerio, digo yo, del trabajo tampoco. No podemos descuidar tampoco el ministerio del trabajo por el ministerio que hacemos en la iglesia o por el ministerio de la familia. Lo que sucede a veces en una comunidad inmigrante, al menos como la nuestra, decimos, oh, estoy trabajando, como si fuese lo más importante y que el ministerio de la familia quede más abajo y el ministerio de la iglesia, ¿para qué siquiera? Eso es voluntario, no merece que yo vaya. Pero aquí el Señor nos está mostrando acerca de la forma en que se sirve. Se sirve a todos con el mismo grado de responsabilidad. Se hace el trabajo, el servicio con el mismo grado de responsabilidad. Muchos pueden llegar a pensar que bueno, es para la iglesia nomás, ellos pueden esperar. Y no es así. Tenemos que hacer las cosas del Señor y las cosas que hacemos diariamente, todas como un ministerio, como un servicio a Dios. Eso enseña la palabra del Señor y es lo que está haciendo aquí el Señor. Podría haberle dicho, mire, ¿sabe qué, señora? Usted espera un poco, ¿no? Tengo un compromiso aquí con la hija de Jairo y por favor usted espere su turno, ¿verdad? Sin embargo, el Señor hace un paréntesis y le da la misma atención que requiriera la hija de Jairo, le da la misma atención a esta mujer. Entonces, este paréntesis es una historia en la historia de la hija de Jairo que posteriormente vamos a ver en este pasaje. No había tiempo que perder, sino que presentar la buena noticia de salvación, de la condenación eterna, así como Marcos lo presenta en este pasaje. Le dice al final a esta mujer que se salvó de este azote. Entonces aquí Marcos tiene una intencionalidad, obviamente inspirada por el Espíritu Santo, en la inerrante palabra del Señor, en insertar esta historia en la historia de la hija de Jairo como un paréntesis para mostrarnos que las enfermedades, así como son azotes en nuestra vida física, que pudiese ser que una enfermedad nos siga toda nuestra vida, igualmente el pecado es un azote espiritual para todos aquellos que nacen en este mundo caído. Eso es lo que está diciendo Marcos. Por eso este sermón se titula Fe y Salvación. Versículo 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Dice, pero una mujer, dice, desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido muchos de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. En el inicio de este capítulo hemos visto que el Señor vuelve al otro lado del mar de Galilea. Está yendo por el pedido de un principal de la sinagoga, pues su hija está enferma y sabe que el Señor la puede sanar. Por eso dice el texto en Marcos, en el versículo 24, dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y en Marcos 3, 7 al 12, cuando hablamos del sermón titulado Enseñando, cuando el Señor enseña a la orilla del mar, instruye a sus discípulos tener una barca siempre lista para que no le oprimiese la multitud. Y en este pasaje se nos muestra lo que sucedía con las multitudes que seguían al Señor y esto que estaba pasando. O sea, no seguía poca gente al Señor, le seguían multitudes. Y la descripción de Marcos capítulo 3, versículos 7 al 12 nos muestra cómo eran estas multitudes. Estas multitudes eran... El Señor necesitaba espacio para seguir enseñando y por eso decía a sus discípulos, por favor, cuando yo enseñe, tengan una barca listo de la orilla. Cuando la gente venga mucho, me alejo un poquito, entonces sigo enseñando. Porque le apretaban, literalmente se le pegaban a su cuerpo y no le permitían hablar. No es que él no quería hablarles, lo que pasa es que necesitaba espacio para poder hablarles. Y esto nos muestra además su naturaleza humana, dijimos en esa ocasión. Porque él era 100% hombre, es 100% hombre, por eso tenía limitaciones físicas en ese momento, así que para hacer su ministerio necesitaba espacio, era 100% hombre, pero era también 100% Dios. Por eso él conocía a las personas también. Dice, porque había sanado a muchos, dice el versículo 10 de Marcos capítulo 3, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, dice,
cuantos tenían plagas caían sobre él. Mire, está hablando Marcos ya de esto. Parece que la gente le buscaba al Señor y entonces decían, le toco al Señor, le toco su manto y me sano. La gente sabía eso, por eso ellos se acercaban con intencionalidad para tocarle al Señor, porque fíjese, aunque el Señor tenía limitaciones físicas para poder enseñar porque tenía un cuerpo 100% hombre, era también 100% Dios porque las personas al tocarle se sanaban. Entonces, aquí Marcos está reportando que la gente por tocarle nomás se sanaba. Entonces, esta mujer ha tenido que escuchar esta información. Yo no sé cómo usted reaccionaría, pero yo creo que yo reaccionaría y muchos reaccionarían que cuando tenemos una enfermedad y sabemos que hay alguien, especialmente como el Señor Jesucristo, que está sanando, de tal manera que cuando uno le toca se sana la cosa, entonces yo creo que busca su oportunidad, su chance para hacerlo. O sea que la gente le quería tocar, pues por tocarle sanaban. Entonces las multitudes realmente le oprimían, literalmente le oprimían. Y esto prueba que realmente es Dios. Es 100% Dios el Señor Jesucristo, pero es 100% hombre también. Esto es lo que en teología se llama la unión hipostática, la unión de dos hipóstasis. Ahí está Dios hecho hombre, presente, y este es el Señor Jesucristo. Qué maravilla para aquellos que han vivido en aquella época, tener al Señor Jesucristo presente, Dios hombre a la vez, y poder verlo con esos ojos físicos. O sea, se pueden ver ambas naturalezas humanas y divinas del Señor funcionando en armonía. El Señor necesitaba espacio para enseñar y curaba con su presencia a los que le tocaban. Eso es lo que sucedía. Y en este escena el Señor sanaba. Pero lo más importante no era la sanidad que Él ofrecía, aunque también ha venido a sanar, pero Él buscaba transmitir a partir de estas sanidades su mensaje de salvación. Y así es cuando te acercas al Señor. Y así es cuando tú vienes al Señor. Él quiere salvarte. Pero más que la enfermedad física que un ser humano puede tener cuando nace, es la enfermedad espiritual, el azote del pecado. Porque cuando uno nace, nace con una naturaleza pecaminosa y su tendencia es el pecado. Y esto es lo que Marcos quiere ilustrar cuando esta mujer aparece en este paréntesis al ir a ver a la hija de Jairo. Está mostrando que así como la enfermedad era un azote para esta pobre mujer, asimismo la enfermedad del pecado es un azote espiritual para aquellos que no tienen a Cristo. Literalmente esto es lo que estaba pasando allá. La gente quería tocarle, porque al tocarle muchos se sanaban. Y esta mujer adquirió esta idea. Dijo, ay, si pudiera tocarle. Vamos a ver después en el pasaje que dice ahí. Entonces, el versículo 25 dice, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta información estaba en la mente de la mujer y el texto así nos describe como acabamos de leer. En términos modernos, ella tenía una hemorragia que, como de esperar, buscó ayuda con los médicos, y como sucede cuando alguien tiene una enfermedad, a veces gasta mucho, a veces gasta todo su dinero. Pues en ese tiempo no había los seguros de salud que ahora tenemos, pues no había el hospital de Fairfax, no había el hospital ahí, el Innova de Alexandria, no había, donde a veces yo visito a los hermanos, no había eso. No había la nueva tecnología que tenemos el día de ahora, está con el ADN, le chequean todo, ya saben todo, ¿eh? No había nada de eso, pues. Así que ella gastó todo lo que tenía, y es una realidad también el día de hoy. Pero no había logrado resultados, más bien empeoraba. No ha conocido usted a alguien que por sanarse ha gastado todo lo que tenía, sus ahorros, todo por curarse. No ha conocido así personas, yo he conocido. Esta mujer tenía esta misma situación, había gastado todo lo que tenía y nada había mejorado, pues nada había mejorado, más bien empeoraba. Y aquí la enfermedad que ella tiene, desde la perspectiva de Marcos, representa el pecado. Y así sucede cuando uno no está con el Señor, está enfermo del alma. No hay remedio para esa enfermedad. Muchos buscan remedio a esa enfermedad en cualquier otra cosa, en religiones orientales, en la autorrealización, en hacer ejercicios, en el éxito en la vida. Buscan muchas respuestas para curarse de esa enfermedad, pero no tiende a mejorar. Aunque use cualquier tipo de remedio para combatir su mal, no empeora, porque nadie, escúcheme, nadie puede quitar la imputación del pecado, solo Cristo.
Porque cuando nacemos, nacemos con la imputación del pecado. Y por más que tiendas a educarte, tiendas a conocer, hagas un research en internet, investigues cuáles son los mejores métodos para sentirse bien, vas a encontrar los paliativos. Pero nadie te quita la imputación del pecado más Cristo. Y esto es lo que está mostrando Marcos con esta mujer cuando dice que ella gastó todo lo que tenía para quitarse esa enfermedad. Hermana, puedes gastar todo lo que tienes para quitarte la enfermedad del pecado, que lo único que vas a hacer es empeorar, no vas a mejorar. Porque solamente el médico de los médicos quita el pecado de este mundo. Y ya lo dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es el Señor Jesucristo. O sea, solo el poner la fe en el Señor Jesucristo quita la imputación del pecado a causa de la caída, que es la enfermedad con que nacemos todos los seres humanos. El versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. O sea, Marcos lo presenta así. Esto es lo mismo que vemos y que vimos en Marcos capítulo 3, versículo 10, porque había sanado a muchos, dice, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. ¿Está conectado esto? Marcos está diciendo aquí que esta mujer sabe lo que hace el Señor y sabe lo que la gente hace. Y esta mujer va y había dicho, cuando oyó hablar de Jesús, inmediatamente vino por detrás entre la multitud. Eso quiere decir que no era, por favor, dame pasito, por favor, estoy pasando. No era así la cosa, pues. O permiso, por favor, me permite. No era así la cosa. Entre la multitud va la mujer. Yo no sé cómo habrá ido, porque estaba enferma, y va y toca su manto. Pero hay una cosa que se ve en este pasaje, que esta mujer tenía fe, y si podía acercarse suficientemente al Señor Jesucristo entre la multitud, pudiese ser sana. Esa era su esperanza. Ella creía que Jesús le puede sanar. Primeramente, había aceptado que tenía un mal, había aceptado que tenía una enfermedad, y que si se acercaba al Señor, podía Él sanarle. Así tienen que ser las personas, estar conscientes de su enfermedad del pecado, buscar la sanidad que es la salvación, en este caso la salvación del mismo o de la misma, ir detrás del Señor Jesucristo, en este caso no para tocar su manto, sino para alcanzar salvación. Ven a Cristo el día de hoy. Ríndete al Señor. Ríndete al Señor Jesucristo. Porque hay muchos que saben del Señor y no se rinden a Él. Saben mucho del Señor, entienden mucho del Señor, pero viven una vida de desobediencia a esa misma palabra que conocen. No se esfuerzan por obedecer la palabra de Dios, aunque dominan tal vez la palabra de Dios, pero no la esfuerzan en obedecerla. Así que esta mujer nos muestra la razón en el versículo 28, dice, el siguiente versículo nos muestra la razón o el razonamiento de la mujer al tocar el manto del Señor. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aquí está hablando salva de esta enfermedad, eso está diciendo. Y que representa la salvación de su alma además. Marcos está tratando de mostrando este ejemplo, este paréntesis en este pasaje, que representa la salvación de su alma. La salud de esta mujer significa la salvación de su alma, que personas que se reconocen delante del Señor, que tienen la enfermedad del pecado y van con fe al Señor, no para tocarle su manto, sino para alcanzar salvación, y tienen fe, significa la salvación de su alma, así como el Señor dice en el próximo versículo. Y esto es lo que sucede cuando una persona se acerca donde el Señor con fe. Y el versículo 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que en el cuerpo que estaba sana, dice, de aquel azote. La salvación es instantánea. Sienta o no sienta usted lo que le ha sucedido, no depende de los sentimientos. Pero si uno tiene conciencia de pecado, se da cuenta de su condición pecaminosa, está convencido por el Espíritu Santo que sí, así como la enfermedad que tenía esta mujer, entonces podrá tener la salvación eterna. Esto es lo que Marcos está queriendo decir aquí. Enseguida que esta mujer tocó al Señor, se sanó, y ella sintió que estaba libre de aquella enfermedad, de aquel azote, dice la Escritura literalmente. Y así es la salvación, instantánea. Cuando uno viene a Cristo, no es que le va a pasar unas cosas como electricidad, puede ser también que tenga emociones, ¿no? Puede ser también, pero no depende de las emociones.
Yo he sentido una fuerte emoción cuando me he convertido al Señor. He sentido que volaba por el espacio. Parecía que mis pies estaban sobre 2 metros sobre la tierra. Así me sentía. Pero no depende de eso mi salvación. Eso es la sensación que me ha causado ser salvo. Pero no tengo que sentir eso para saber que soy salvo. Tengo la convicción en mi corazón de mi pecado. Y me he rendido al Señor, ahora le sigo al Señor. Eso es suficiente porque mi voluntad está rendida para obedecer a Dios. Estoy consciente de mi pecado y voy con el Señor Jesús. La salvación es instantánea. Pero aquí estaba establecido en la ley de Moisés que ella estaba ceremonialmente impura debido a su enfermedad y no podía estar con los demás. Tenía que vivir separada de la sociedad, pues al venir al Señor para tocarle era un acto de mucha audacia. Aquí hay una cosa de trasfondo de la ley de Moisés que le estaba pasando a esta mujer. Por el tipo de enfermedad que tenía, la ley de Moisés decía está ceremonialmente impura. Eso quiere decir que no puede estar en compañerismo con otras personas. Que si tiene una enfermedad de este tipo que clasifica la ley de Moisés, tenía que vivir aparte, así como un leproso, estaba ceremonialmente impuro. O aquel que había tocado un muerto estaba ceremonialmente impuro y no podía estar en contacto con los demás. Tenía que salir del campamento, tenía que salir de la ciudad y luego de purificarse volver. Pero el caso de ella era difícil porque no era cuestión de purificarse, porque había también en la ley de Moisés cómo deben purificarse las personas que están ceremonialmente impuras. Pero en el caso de ella no era posible, como en el caso de un leproso, no era posible. ¿Cómo ella podía purificarse? Prácticamente estaba destinada a vivir en la soledad, aislada de la comunidad que tanto amaba, aislada de la familia que ella tanto amaba. Este es el trasfondo de este pasaje. O sea, no es que solamente ella estaba enferma y una terrible enfermedad, es cierto también eso, y que la enfermedad simboliza el pecado, es cierto también eso. Pero aquí está mostrando Marcos que la enfermedad no solamente simboliza el pecado, sino que también el aislamiento de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que está sin Cristo y vive en pecado está aislada de Dios, está lejos de Dios, lejos de la comunión. ¿Y cuál es esa comunión del compañerismo que esta mujer no gozaba? Es la iglesia del Señor, eso representa. Persona que está sin Cristo está aislada de Dios. Entonces cuando viene al Señor Jesús, reconociendo su condición pecaminosa, se arrepiente, viene con fe, el Señor Jesús le perdona sus pecados y le trae a la comunión. Esto es lo que mayormente había experimentado esta mujer. No solamente era que su cuerpo se ha aliviado de una enfermedad, sino que ahora podía entrar libremente a la ciudad, abrazar a los que ella quería, abrazar a sus hijos, a sus amigos, a su comunidad. El compañerismo y la comunión había vuelto a su vida, querido hermano. ¿Cuándo dicen amén? Amén. O sea, está establecido esto en la ley de Moisés. Si ella tocaba cualquier cosa, cualquier persona, esa persona también quedaba ceremonialmente impura y tenía que purificarse esa persona para estar con los demás. Por eso lo que ella hizo fue audacia. Porque dice la ley de Moisés que cuando una persona era leprosa o ceremonialmente impura como leproso, tenía que anunciar con una campana para que la gente no se contamine ceremonialmente. Y decía, leproso, leproso. Entonces la gente escuchaba leproso y se escapaba porque si le tocaban tenía que aislarse de la comunidad, purificarse, bañarse y en la noche recién volver. Así era la cosa. Entonces esta mujer había hecho un acto de audacia. Y se metió entre la multitud. Lo que normalmente hubiese pasado es que si ella toca a una persona, esta persona también queda ceremonialmente impura. Los dos. Pero en este caso, mire lo que Marcos está enseñando aquí. Eso vamos a ver un poquito después. Que al Señor no le hizo ceremonialmente impuro. ¿Por qué? Porque el Señor le sanó. Y si el Señor le sanó, ya nadie está ceremonialmente impuro. Eso quiere decir que Jesús es Dios. ¿Qué le parece? Eso es lo que Marcos está tratando de decir a los judíos. Jesús es Dios. Porque cualquiera se vuelve ceremonialmente impuro, pero en este caso no. Porque la persona que se sana, ¿dónde más ceremonialmente impuro? Y el que te sana es el Señor, el que estás tocando. Por tanto, si el que te estás tocando te sana, ese no es un hombre común. Es cierto, es 100% hombre, pero es 100% Dios. Ese es tu Salvador. Eso está diciendo Marcos. ¿Cuántos dicen amén?
Así que esta era la situación. El Señor, de camino a sanar a la hija de Jairo, se encuentra en medio de una multitud a una mujer enferma, toca su manto y ésta se sana. Una mujer enferma, ceremonialmente impura, ejercitando su fe, va a tocar el manto del maestro y se sana. El hombre reconocerá su condición de pecado y se acercará a Dios con fe para salvación. Esto es lo que Marcos quiere decir. El hombre va a reconocer su condición pecaminosa y se va a acercar a Dios con fe para salvación. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Eso es lo que ha pasado en el lado de la mujer, lo que acabamos de hablar. Su fe en el Señor Jesús le podía sanar y salvar. Ahora, del lado de la perspectiva del Señor, nuestro Señor Jesucristo, el versículo 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? O sea, primero hemos visto la perspectiva de la mujer, ¿no? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se acerca al Señor? Pero ahora, del lado del Señor, él siente que un poder sale de él. Hermanos, es que él es Dios. Muchos pueden pensar: voy a pasar desapercibido yo de Dios. No puedes pasar desapercibido de Dios. Dice que Dios conoce hasta cuántos pelos hay en tu cabeza. El Señor sabe, es tan poderoso que conoce todo de nosotros conoce el Señor. O sea, nadie puede pasar desapercibido. Y esto es increíble desde el punto de vista humano, que el Señor podía percibir cuando salía poder de él. Aquí nos muestra su condición de Dios, pues aunque en su cuerpo humano tenía limitaciones y mucha gente le estaba apretando, en su naturaleza divina sabía que alguno no solo le estaba tocando, sino le estaba tocando con fe. Eso sabía el Señor. El Señor sabe, hermano, cuando te acercas a Dios con fe. No es que aquella oración: Señor, ayúdame el día de hoy, adiós, y te pones a tomar tu café. No sé si te has acercado con fe al Señor ese día. Cuídame, Señor, adiós. Que me vaya bien, que me aumenten mi salario esta semana, amén. Eso no es acercarse con Dios. Ese parece que es un Dios de mandados. Ese es un Dios de mandados. Aquí esta mujer está mostrando que se acerca con fe, creyendo y respetando, con audacia, que es el Hijo de Dios y que Él le puede sanar. Amén, gloria a Dios. Entonces, pero el Señor sabe que sale poder de Él. Por eso Él sabe cuando tú te diriges con fe al Señor Jesús, cuando tú hablas con fe al Señor Jesús. Por eso, hermano, cuando oras, ¿no? Cuando oras, dedicarle un tiempo exclusivo para orar a Dios. No hagas: es que el pastor ha dicho que ore, voy a orar, Padre, que ayúdame, amén. Tal vez cumples conmigo o con algún hermano que te has recomendado, pero no has cumplido con el Señor. Para hablar con el Señor tienes que hacer un alto en tu vida. El universo tiene que pararse delante de ti y hablar con respeto a Dios. Si es posible, postrarte de rodillas, humillarte delante del Señor, porque vas a hablar con el Dios del universo. No estás hablando palabras al aire. Amén. Porque Dios percibe cuando te acercas con fe a Él. Él percibe, porque es Dios. Gloria a Dios. Mire que sus discípulos le dijeron, versículo 31, ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Mira, le está diciendo en otras palabras, como a veces aquí en América decimos: tiene sentido común, Señor, ¿no? Todos te están apretando y dices: ¿quién me ha tocado? Es una pregunta media. Claro, si lo ves como hombre, como ser humano, alguien te está apretando ahí y dices: ¿quién me ha tocado? Es esa pregunta. ¿Saben por qué hacen esto los discípulos? Porque ellos no entendían la naturaleza divina del Señor. Solo estaban viendo la naturaleza humana del Señor. Claro, todos están apretando y como pregunta: ¿dónde está su sentido común? El Señor estaba hablando de su perspectiva de Dios. Poder había salido de él y él quería saber quién era esa mujer. No es que no sabía tampoco, sabía quién era. Pero quería que la mujer se identifique para afirmarla. Y además para que quede registrado en su inerrante palabra, para que el día de hoy también nosotros podamos leer y aprender de esta historia. No es que Dios no sabía, no es que Jesús no sabía quién le había tocado, sabía muy bien quién le había tocado.
pero por los demás que estaban ahí y por nosotros que vamos a venir después de 2000 años. Él quiso que se identifique para que esta historia esté completa aquí en las Escrituras. Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Porque solamente ellos veían con ojos humanos, sin entender la naturaleza divina del Señor, pues nadie pasa desapercibido para los ojos de Dios. Hermanos, ¿se ha dado cuenta que muchos de los sufrimientos que tenemos es porque vemos las cosas solamente con los ojos humanos? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué? Te basas en lo que ves. La palabra nos habla que nosotros tenemos que vivir confiados en la soberanía de Dios. Si le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, tu vida siempre va a ser para bien, aunque sufrimiento venga, de acuerdo a los propósitos de Dios, va a ser para el propósito de Dios. Y el propósito de Dios en tu vida es tu bien. A veces el propósito es sufrimiento. A veces el propósito es enfermedad. A veces Dios nos pone en la cama para que nosotros un poco nos acordemos de Él. Porque cuando Dios tiene su propósito con uno y uno ha entregado su vida, las cosas están bajo su control. El Señor sabía de lo que estaba hablando, pero Él dice, miraba alrededor, versículo 32, para ver quién le había hecho esto, le había tocado. No es que Él no sabía, como lo hemos dicho, Él quería que la persona se identifique, porque esta mujer, de acuerdo a la ley de Moisés, estaba ceremonialmente impura y no podía estar con los demás, tenía que vivir separada de la sociedad por el tipo de enfermedad que tenía. Pues al venir al Señor para tocarle, fue un acto de audacia que ella hizo. Sin embargo, aunque esto pasaba y ella tocaba a cualquier persona, esta persona también quedaría ceremonialmente impura. Pero en el caso del Señor, no fue así, porque el Señor le sanó y por tanto no había ningún trasfondo para que el Señor sea ceremonialmente impuro y tampoco ella. Y entonces ella podía volver a sus seres queridos y volver a la sociedad. Versículo 33 dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta mujer tenía un temor santo, no miedo, sino por la autoridad del Señor Jesucristo. Es reverencia, respeto al Señor. Y le confesó todo. Sabía lo que estaba haciendo porque ella estaba actuando bajo la ley de Moisés. Sabía que si le tocaba al Señor y el Señor no era Dios, le hacía ceremonialmente impuro. Todo el día tenía que estar afuera del campamento, lavarse y entrar. Así es la cosa. Sabía lo que había hecho la mujer. Pero el Señor le sanó porque a él no podía, nadie puede hacerle ceremonialmente impuro porque él es santo, él nunca pecó. Seguramente le dijo que sabía que la gente le tocaba y que se sanaba, y por eso pensó ir entre la multitud para tocar al Señor, a pesar de lo que le podía hacer ceremonialmente impuro. Por eso ella estaba con este temor santo, con esta reverencia. Qué atrevimiento irle a tocar al Maestro para hacerle ceremonialmente impuro, qué atrevimiento. Pero él lo hizo, ella lo hizo, y se convenció que el Señor Jesucristo es Dios. Y mire lo que el Señor le responde, y él le dijo, hija, fíjese con qué afecto le responde el Señor, ¿no? Dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor primeramente aquí habla que le salva de su enfermedad, pero Marcos nos quiere decir que la persona que viene con fe al Señor Jesucristo, la que se acerca confiando al Señor Jesucristo, así como esta mujer ha sido sanada, asimismo la persona es salvada por el Señor Jesucristo instantáneamente cuando uno se acerca con fe para que el Señor le libre del azote del pecado. El Señor le dice primeramente que le salva de esa enfermedad y luego que le sana de su azote, o sea, de esa enfermedad. Y esto es lo que sucede con las personas que le buscan con fe. Si le buscan al Señor, Él sabe, aunque usted piensa que Dios no le escucha. Sin embargo, nadie pasa desapercibido o desapercibida delante de Dios, y Marcos nos quiere decir que ocurre salvación para toda aquella persona que le busca con fe al Señor Jesucristo. O sea, no es un asunto de que el Señor quería mostrar cosas espectaculares en Marcos.
sino que cada milagro espectacular que muestra que el Señor, ya la verdad es espectacular, no es para impresionar que es Dios, sino es para transmitir el mensaje de salvación que hay para las personas que vienen con fe al Señor Jesucristo. Esto es lo que quiere decir Marcos. Muchos viven fascinados con los milagros nomás del Señor Jesucristo y creen más que en la salvación, en la sanidad. Es una equivocación. Lo que el Señor está buscando aquí es que la gente tenga salvación. El Señor pregunta quién había tocado sus vestidos y la mujer confiesa que ella fue. Y el Señor le dice que su fe le ha salvado de su enfermedad. El Señor sabe cuando alguien viene reconociéndose pecador y ejercitando su fe hacia Él y le otorga la salvación eterna. El Señor verá la contrición y la fe del pecador y le otorgará la salvación eterna de su alma. Cuando tú vienes arrepentido al Señor y con fe, Él te va a otorgar la salvación de tu alma. Si eso ya has hecho, ya eres salvo, pero tienes que vivir como salvo, porque si no se vive como salvo, obedeciendo la palabra del Señor, la pregunta es, ¿has sido salvo? Es la pregunta. Tal vez solamente es religioso o religiosa, pero el salvo vive de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. No necesita que nadie le esté exhortando en cada momento, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? El salvo solamente empieza a obedecer a Dios, porque ya es hijo de Dios. El Señor avanza en medio de una gran multitud y una mujer enferma que gastó todo lo que tenía, va y toca el manto del Señor y se sana. El Señor pregunta quién le había tocado sus vestidos y la mujer confiesa que ella fue y el Señor le dice que su fe le ha salvado de su enfermedad. Una mujer está enferma, ceremonialmente impura, va al maestro con fe en sanarse y le toca, lo que resultaría ser ceremonialmente impuro para el Señor, pero esto resulta en su sanidad y le quita esta condición, lo que significa quitar el pecado, porque Él es Dios, pero esto no sucedería así si la mujer no habría creído. Las personas tienen que reconocer su condición de pecado y acercarse al Señor con fe para salvarse. Así el Señor verá que reconocen su pecaminosidad, su fe en que Él les puede salvar y les otorgará la salvación de su alma. Hermanos, por eso este sermón se titula Fe y Salvación. No se puede obtener salvación si no es con fe. No hay mérito humano. Esta mujer había pagado tantos médicos para sanarse. Igualmente, la persona puede gastar todos sus recursos buscando paz con Dios. No va a encontrar esa paz con Dios si no es por fe en Cristo Jesús, en que Él ha venido para morir en la cruz del Calvario y que el que cree que ha venido a morir en nuestro lugar, Dios le libra de la imputación del pecado y le da la salvación eterna solamente por fe, sin haber hecho nada. Así que vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias en este día, porque podemos ver en las Escrituras cómo nos hablas a través de la vida de esta mujer. Nos hablas, Señor, porque vemos, Señor, cómo ella se acerca a ti con fe, confiando que tú le puedes librar de esa enfermedad. Y así como ella es libre de esa enfermedad por fe, los seres humanos, las personas que no te conocen, pueden ser libres, Señor, del pecado, de la condenación eterna por fe. Te pedimos, Señor, que tu palabra hable, Señor, a los corazones. Y que el día de hoy, si alguien no ha decidido por ti, pues lo haga para venir a la salvación eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y les quiero animar que esta semana, como todas las semanas hablamos, usted le hable de esta historia, le comparta esta historia a alguien en su trabajo, en el bus o donde usted esté. Y le hable que hay salvación en Cristo Jesús para aquel que viene con fe, que el pecado es como una enfermedad y es un azote, y que pueden librarse de este azote por la fe en Cristo Jesús. Nos daremos un abrazo de paz y felicitaremos a los papás también, que tengan un feliz Día del Padre.